Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en su programa Tras de la Posverdad. Yo, Oscar Pérez y Melvin Hilario, le damos la bienvenida a nuestro programa. Recordándole siempre, por favor, dejar sus comentarios, suscribirse a ustedes y sus amigos y darle a la campanita con sus like y sus dislike. En el programa de hoy yo quiero hacer una vista de pájaro sobre los diferentes problemas que afectan lo que tiene que ver con la situación Israel-Palestina. Y lo primero que yo quiero tomar, el punto que quiero tomar es en cuenta, es aquella intención, específicamente en la prensa en Occidente, de hacer una igualdad moral entre lo que hace Israel y lo que hace Hamas. O sea, como Hamas hace esto y aquello, Israel está justificado para hacer lo mismo que Hamas. Y nosotros no podemos, no debemos, y es completamente equivocado juzgar a Hamas con la misma vara que juzgamos a Israel. Israel es un Estado, es un país altamente organizado, altamente tecnificado, con obligaciones por ser signatarios de un montón de acuerdos internacionales de cómo tiene que comportarse en el sistema internacional. O sea, como potencia o como país ocupante de otro país, porque tenemos que reconocer que Israel es internacionalmente un ejército ocupante, un país ocupante de otro país, que son los territorios palestinos. Él tiene obligaciones frente a la comunidad internacional. La protección de los civiles es obligación de Israel. Segundo, Israel como signatario de la Carta de las Naciones Unidas, de la cual es miembro, tiene obligaciones en términos de la protección de la ciudadanía y de los civiles que están bajo su cargo. Eso incluye no solamente los israelitas, no solamente los judíos, sino todas las personas, incluyendo los palestinos. Jamás no lo es. Jamás ni es un Estado, ni es reconocido internacionalmente como el representante de los palestinos. El representante de los palestinos, reconocido internacionalmente, es la autoridad palestina que está en Cisjordania o el West Bank o la parte cuyo presidente es Abba del partido Fatah. Esos son los representantes legales e internacionales reconocidos por la comunidad internacional. Por tanto, cuando Israel responde a los ataques de Hamas sobre la población civil, él no tiene el derecho de atacar a la población civil en Gaza, porque quien ha cometido el acto no es el gobierno de los palestinos. Es una organización irregular, un partido político que tiene un brazo armado y que es reconocido internacionalmente como una organización terrorista. Esa es la realidad. Y si vamos a nosotros a juzgar a Hamas, las acciones de Hamas y las acciones de Israel con el mismo trasero, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que Israel es un Estado, es un país terrorista. Porque ¿a quién nosotros consideramos terrorismo? La definición de terrorismo es una definición muy específica. Y yo le voy a dar la definición de terrorismo que utiliza el Pentágono, que la define así. Terrorismo es el uso de la violencia o la amenaza del uso de la violencia para conseguir fines políticos. O sea, si el cartel de Medellín, por ejemplo, comienza a atacar la sociedad colombiana, como lo hizo en los años 80 y mató un montón de gente, puso bombas y todo por el estilo, ellos no son una organización terrorista, son una organización criminal. Porque el objetivo de ellos no es político.
Ahora, los que están en la montaña, la FARC y compañía, esos sí son organizaciones terroristas. Se utilizan la misma metodología, porque la misión de ellos, el objetivo de ellos es un objetivo político. O sea, lo que define algo terrorismo o criminal es el objetivo. En el caso particularmente del grupo Hamas, lo que ellos, su objetivo, he dicho varias veces, puede ser la destrucción del Estado de Israel o la defensa del pueblo palestino. Cualquiera que sea el caso, es una organización criminal. Pero si Israel usa el mismo metodología que Hamas y ataca a la población civil, ¿cuál es el objetivo de Israel? La gente dice que autodefensa. Tú no puedes utilizar la autodefensa para castigar y asesinar a la población civil. Porque si cada vez que alguien ataca a otro país, por ejemplo, los Estados Unidos, fue atacado por un acto terrorista en septiembre del 2001, le daba eso derecho a los Estados Unidos de ir a bombardear a Siria, a Arabia Saudita. Porque el país donde surge la organización de Osama Bin Laden, que ataca a los Estados Unidos, estaba en Arabia Saudita. Pero no solamente eso, que al igual que Hamas, el que hace que Al Qaeda se convierta en la organización que es, a deber su financiamiento, fue financiada y prácticamente creada por los Estados Unidos, porque ellos querían utilizar Al Qaeda en contra de los rusos, de la Unión Soviética, en su invasión de Afganistán. Lo mismo pasó con Hamas. Hamas era una pequeña organización, un desprendimiento de la hermandad islámica, con poca incidencia en lo que sucedía dentro de Palestina, hasta que Israel lo comenzó a utilizar y financiar para dividir y quitarle poder al partido Fatah de Yasser Arafat. Ahí están los paralelismos. Pero los ataques de Al Qaeda en los Estados Unidos, independientemente de la enorme cantidad y del horror que ocurrieron en los Estados Unidos, no le daba derecho a los Estados Unidos a ir a invadir y atacar y matar civiles en Arabia Saudita, lo cual Estados Unidos no lo hizo. Ahora, que lo utilizó como pretexto para atacar a otros países que nada tenían que ver con el 11 de septiembre, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Pero quienes formaban el lugar donde se formó y tenía Al Qaeda era en Arabia Saudita, que luego se trasladaran a otros países como Afganistán, y eso son otras cosas. Por tal razón, cuando nosotros juzguemos las acciones de Israel, tenemos que juzgar a Israel como lo que es un país reconocido, establecido y obligado a cumplir con las normas internacionales, independiente de las acciones que un grupo irregular como Hamas haya cometido en Israel. ¿Aquí estamos nosotros justificando que maten judíos? No. Aquí nadie está justificando que maten, pero tampoco nosotros podemos justificar que maten a palestinos por las acciones de un grupo irregular que hoy es quien manda en Gaza, porque Israel sigue cooperando diariamente con Hamas. Hamas existe en la Franja de Gaza porque Israel se niega a crear una vía de comunicación entre el West Bank y Gaza, y ha aislado esos dos partes del territorio palestino a través de un conducto entre Gaza
y el West Bank, de manera tal que la autoridad palestina pueda tomar control de lo que se hace en Gaza. Pero al estar impedido por Israel, con la única organización que se puede conversar para resolver cualquier problema dentro de Gaza es Hamas. Israel lo ha estado haciendo todos los días. Nace una persona, ir a trabajar a Israel, permiso para salir a pescar, proveer agua a Gaza, todo lo que tiene que ver con la relación entre Gaza, los impuestos, porque recoge los impuestos tanto para Gaza como para la autoridad palestina, es Israel, y se lo devuelve a ellos para que financie sus necesidades. O sea, que Israel tiene que recoger los fondos que ellos le cobran a los palestinos y darle una parte, la mayor parte a Bat en West Bank, pero tiene que dar una parte a Hamas para que Hamas pueda tener los hospitales, la policía y todos los servicios que se le proveen a los palestinos. O sea que es una situación de cooperación obligatoria diaria entre Israel y Hamas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y utilizar el genocidio, como queramos llamarlo, ese acto que se cometió contra el pueblo de Israel como excusa para violentar todos los derechos internacionales y las obligaciones de Israel frente a la comunidad internacional y los acuerdos que ellos han firmado, no puede ser aceptado. Porque si nosotros lo aceptamos para Israel, tenemos que decirlo, ¿por qué entonces no lo puede hacer otro país? Cualquier país que permita que su territorio, por razones de que pueda o no pueda controlar esos grupos, entonces se ve bajo la amenaza de que puede ser borrado del mapa por otro país, simple y llanamente porque un grupo que clama y dice que defiende los intereses de tal o cual grupo hizo un ataque terrorista. Las leyes internacionales están ahí y existe algo muy sencillo. Existe la resolución de las Naciones Unidas del año 1968 para el establecimiento del Estado palestino, el cual Israel ha hecho todo hasta lo imposible para que no se cumpla. O sea, es desde ese punto que tenemos que analizar la realidad Israel-Palestina. Y nosotros no podemos permitirnos el lujo de hacer análisis que no corresponde a la realidad de la situación. Por tal razón, cuando alguien le pregunta, no, ¿qué tú consideras, señor? Hamas no es un Estado, Hamas no es un país, y Hamas ni siquiera es el representante reconocido internacionalmente del pueblo palestino. Por tal razón, el pueblo palestino no es culpable de las acciones de Hamas. Y por ende, a él no se le puede castigar por lo que hace Hamas. Gracias por su atención y será hasta la próxima.